Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien, gracias. Nacho? ¿Cómo estás? Todo bien, afortunadamente. Héctor ha dedicado sus columnas de los últimos días, pero la verdad es que creo que es lo más importante que puede pasar en los próximos 2-3 meses, que es las propuestas que no son propuestas todavía, pero que todo el mundo tiene en sus mails. Es decir, la serie de documentos que se filtraron antes de la propuesta que no fue, de una profunda reforma al aparato de Procuración de Justicia, al aparato judicial, al aparato policíaco en términos de funciones, que dicen pasará en febrero, es decir, la próxima semana. Gers dijo 1 de febrero y Monreal dijo, bueno, la primera semana de febrero. Has puesto tus preocupaciones muy claras. Creo que como hoy terminas la columna, es todavía ¿no? Un poco citando lo que decía Ana Laura el sábado, diciendo, no son buenas noticias por ninguna parte, Héctor. Bueno, hay que decir que en este caso en particular, en efecto, vale la idea de que son borradores o que son proyectos. Hay mucho rumor sobre de dónde viene. No está muy claro que haya participado con claridad, desde luego, la Suprema Corte. Me parece una omisión tremenda en este proyecto. La Judicatura, pues tampoco. Al parecer, el secretario de Seguridad tampoco. No está muy contento. Entonces, parece ser el proyecto de quienes lo presentaron, que es del abogado de la presidencia y del fiscal. Bueno, muy bien. Dicho esto, estamos hablando de una cosa que todavía no es realmente una propuesta legislativa, pues sí hay un espíritu preocupante en este asunto, que se explica porque uno entiende que el gobierno quiera tener más instrumentos, ¿no?, para controlar el desorden criminal que hay en el país. Pero al mismo tiempo, uno no entiende que se regresen a cosas tan tan desprestigiadas y que se probaron tan inútiles y tan represivas como algunas de las cosas que pongo ahí. Entonces ahora, sí, en fin, arraigo, detención, detención inmediata, ¿no? Y volvieron los delitos de difamación. Ah, claro, lo mencionaba el Hawái, yo creo, ayer. Entonces, el espíritu es lo que me preocupa, la letra no sabemos realmente. A mí me gustó mucho la última frase de tu columna de hoy. Porque si vamos a pasar de la impunidad de los delincuentes a la impunidad de la autoridad, bueno, quienes conocemos más o menos esa historia, todas las reformas del 2008 a la fecha, digamos, que buscan dar garantías al acusado, etcétera, etcétera, eran precisamente para revertir la impunidad de la autoridad. Pues sí. Entonces que había tenido durante años. Que había tenido durante años. Y luego, duele decirlo porque pues uno de ellos es muy, muy amigo inclusive. Los dos personajes supuestamente autores de las iniciativas, pues tienen una concepción muy limitada del derecho. O sea, mi querido amigo Julio es un abogado penalista empírico que se ha hecho, digamos, en casos más que en una formación amplia. Y el mismo Gers también, pues, fue Ministerio Público en los 70s. Entonces, sí te refleja mucho, digamos, una concepción bastante anacrónica, muy casi nostálgica. Casi, yo creo que nostálgica, es decir, los cambios no funcionaron, volvamos a lo anterior, quizás sea un poco eso. Y si ves caso por caso, digamos, punto de rojo por punto rojo y te faltaron algunos, sí, bueno, es para resolver un problema que ya se presentó. Entonces, como volver a la ley del caso del siglo XIX. Entonces, para el que esté en este caso, vamos a ponerle así. Y el que esté en este caso, vamos a ponerle así. Entonces, afortunadamente, la reacción creo que ha sido tan fuerte. El mismo López Obrador dijo que no la compraba en una mañanera de antier, si mal no recuerdo. Y espero, o que sea profundamente corregida. Bueno, esto va un poquito lo anecdótico. Y en el fondo, no resuelve el problema, no. Ese es el otro problema, por eso digo, no vaya a ser que tratando de darle más capacidad punitiva al Estado, con lo cual yo estaría de acuerdo, siempre y cuando hubiera respeto a las garantías, ¿sí me explicó? Vayamos a construir un Estado que de cualquier modo no puede con la delincuencia, y una delincuencia que mantiene relativamente que está más o menos tranquila. Y entonces estás mal atrapado por los dos lados, ¿no? Entonces uno entiende la desesperación de lo que llaman la puerta giratoria, ¿no? Que capturan a uno y el juez lo suelta. Bueno, pero
El tema es El juez lo suelta porque el juez sí leyó bien la Eso ley dice- y los ministerios públicos no aprendieron. Eso dice el juez. Pero lo que dicen los que están haciendo esta reforma es, lo que pasa es que el juez también es corrupto. Una parte muy preocupante del asunto es todo este asunto de que van a nombrar unos tribunales para juzgar a los jueces, que va a ser nombrado por El Senado de la República. el Senado de la República, entre ternas que pone el presidente. Entonces, traslapas, eso ya es una traslape institucional muy pesado, donde le estás dando al Poder Legislativo, a este Poder Legislativo que es muy cercano al presidente o muy dependiente de él, el poder ponerle jueces a los jueces. Entonces, yo no estoy... Y además en un momento... Nadie va a defender. Además en un momento completamente contrario. O sea, finalmente llegó a la Corte un presidente de la Corte que puso a andar el Consejo de la Judicatura, le está fijando nuevas reglas, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo, el Consejo de la Judicatura estuvo bastante adormecido de 95 en adelante, pero ya estaba puesto el diente en él, nuevas reglas, no a la endogamia, al nepotismo, etcétera, etcétera. Entonces, como que esa propuesta pudo haber sido planteada. Habría sido lo mejor. Habría sido antes, pero ahorita, digamos, si está en proceso la reorganización de la Judicatura. De la Corte y tú le metes... El presidente de la Corte tiene dos grandes virtudes para ser por lo menos parte fundamental de esta discusión. La primera es que es obviamente un presidente que no está en contra de este gobierno. Así es. O sea, políticamente está en una buena posición para colaborar con el gobierno. Y segundo, tiene una trayectoria de ministro garantista. Entonces, esas dos cosas, un hombre que es capaz de entender la necesidad política del gobierno, de tener instrumentos, y al mismo tiempo conoce muy bien el tema de las garantías que no se pueden tocar, me parece que hubiera sido una mejor opción. Pero ¿no crees que por eso es que no está invitado a la fiesta? Que no lo invitaron a la fiesta. Es decir, No, es demasiado. porque Alejandro Gertz tiene claro que se iba a enfrentar con ciertas cosas y se las platica Arturo Saldívar antes. A mí se me hace muy raro el solitario en el que trabajó Gertz, probablemente con el apoyo del consejero de la presidencia, pero digamos, de lo que yo he visto en toda la historia de las reformas judiciales en México, jamás son de un autor solitario. Bueno. Y hay áreas, digamos, que casi por oficio tienen que intervenir. La secretaria de Gobernación será todo lo débil que ustedes quieran y manden, pero finalmente Gobernación es una parte clave en este... Fue ministra de la Corte. Y además una de su trayectoria historia garantista también. Exacto. Y además de ser por oficio, digamos, Gobernación es algo que tiene que intervenir porque interviene, digamos, dentro de su área para opinar o no sobre una iniciativa. Ella fue ministra de la Corte y protagonista muy importante en el famoso caso Cassés. Así es. Así es. Ahora, Sí. a ver, Nacho, llevan muchísimo tiempo haciendo esto, porque Sí. yo no sé bien el tamaño de las páginas escritas de estas iniciativas. El otro día pero se cuenta, son como 2.100 páginas. Es una cantidad enorme de pluma arrastrada para poner las cosas y para hacer que coincidan, digamos, para que La constitucional tiene que ver con la ley esta Entonces, y esta. es un trabajo enorme. A mí me parece... Y nadie ha salido a defenderlo, ¿eh? No, ¿verdad? ¿No? Eso es interesante. Ni siquiera los que lo presentan, ¿no? No han reconocido que las se filtraciones... rajaron y ya dijo no. No han reconocido que las filtraciones sean ciertas, entonces por lo tanto nadie ha salido a defenderlas, pero ni siquiera opinadores que generalmente están de acuerdo con cosas que suceden en el gobierno han escrito o han salido a decir qué bueno que ya vamos a tener arraigo, qué bueno que nos van a poder detener y meter al tambo todos los días. Nadie. Y que hay gente que está de acuerdo incluso con esas propuestas. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos un problema y es que no está funcionando el sistema acusatorio penal como se había pensado que podía funcionar. Hay que ver primero qué es lo que no se hizo bien ahí. Y tenemos este problema de que hay que darle más instrumentos al Estado. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, qué bueno que hubo esta discusión que la está viendo, a ver si sí tenemos una deliberación pública de quienes deben estar. Me refiero desde luego, yo no quiero estar ahí, porque yo no entiendo, yo todo lo que Pero he hecho tenemos aquí es muchísimos. preguntarle a expertos y es todo lo que he hecho. Pero, a ver, las instituciones, la Suprema Corte, la Judicatura, la Secretaría de Gobernación, la barra de abogados. Jurídicas de la UNAM. Jurídicas de la UNAM, una discusión de gente que le sabe muy bien a esto. Yo creo que esa discusión desde antes de 2008 la hemos venido teniendo, ya he venido construyéndose una serie de reformas. Bueno, por ejemplo, él es un experto, yo no. Se ha dado esa discusión. Yo creo que ahora el problema más bien es
trataron de plantear una magna reforma, cuando venimos de 10 años de reformas, cuando realmente lo que se necesita es un diagnóstico preciso de qué está fallando y de tiros de precisión de qué hay que corregir, más que de cambiar todo el sistema judicial que has venido construyendo con sus avances y sus retrocesos en los últimos 10 años. Sí, que digamos que lo que propone Gertz es eso, reformarlo todo. Él, desde su oficina, con 5 gentes, lleva 1 año y medio escribiéndolo. Esta es otra cosa muy interesante. A ver, ¿tú crees que con el presupuesto y con la gente que tiene la Procuraduría o la Fiscalía actual, es capaz de hacerse cargo de la aplicación de todas estas leyes que propone? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Yo la veo muy difícil, aunque lo que hemos visto, digamos, en una discusión que tuvimos con Laida Negrete el otro día, el problema sí es de presupuesto, pero es más de reorganización y de acabar con este monopolio que tiene el Ministerio Público, digamos, para investigar todos los delitos e ir incrementando la participación y la preparación de la policía. Ah, bueno, claro. Pero eso no está planteado en la ley. Eso no está planteado en la ley. Es partir del supuesto de conservar ese monopolio. ¿Pero por qué? Si el juez hace la puerta giratoria y suelta a delincuentes que ostensiblemente lo son, se pone la carga en la corrupción del juez y no se pone la carga en que la investigación no fue suficientemente convincente desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué no completar lo otro? El tema de la investigación criminal es que no hay investigación criminal. Y yo creo que todos los expertos lo que tienen claro es donde falló, los jueces sí se prepararon, sí leyeron las reformas, sí tal, más allá de casos de corrupción, los que no se prepararon fueron los ministerios públicos para presentar casos frente a esos eso jueces. Está demostradísimo, ¿eh? ¿No? O sea, hubo cursos, preparación, rediseño de salas para los juzgados y todas las procuradurías, digamos, jamás le metieron un peso o realmente a saber investigar, a capacitación de los nuevos ministerios públicos. Entonces, pues llegaron con las mismas prácticas y fueron reprobados por los nuevos jueces, ¿eh? Ahora, ese es un viejo problema de todas las leyes en México, ¿no? Es que nadie hace las cuentas de cuánto cuesta. Entonces realmente nunca sabes lo que estás legislando, ¿no? Nunca costó. Doctor, encantado. Nacho, bien, gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas noches.